Buenos días tengan ustedes. Vamos a empezar con esta lección Aymara fácil para todos. Aymara roja, casa y atacaña. Lección 6. Fonética, que es lo más importante. Todos aprendemos cualquier idioma escuchando bien. Bien la pronunciación, escuchando bien la pronunciación. En el Aymara ocurre igual. Walpach Aymara aroja istaña. Palabras parónimas. Ñakikpa aruna caja arsuña. Son palabras que tienen igual pronunciación, casi parecida pronunciación, pero diferente significado. Aquí tenemos ejemplos. Man-a, que es palabra glotalizada. Man-a, que significa comida. Man-a, estoy pronunciando con casi dentro de la garganta, con la glotis. Man-ka, 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 con la H expirada. Man-ka, que es muy diferente a ka. Man-ka, que significa dentro. Uchi, uchi, uchi tiene apóstrofo, que significa alegre. Kuchi, que significa sucio y también significa cerdo. Kumu, que significa agachado. Kumu, kumu. Y aquí, un poquito más suave, decimos kumu, kumu, carga. Anta, anta es el pan, significa pan, anta. Y aquí, tanta, tanta, ya es expirado, tanta, muy usado. Puede ser ropa usada, muy usada. Tanta, easy diríamos. Después tenemos poca, poca, que es expirada, lleno, poca. Y aquí tenemos otra palabra parecida, puku, puku, que significa olla. Jaque, hombre, jaque, jaque, que se pronuncia con la Q. Y jaque, imagínense aquí, fíjense aquí, jaque, 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 cueva, jaque, ambas son expiradas, ambas sílabas son expiradas. Jaque, cueva, y no así, jaque, jaque. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y ojalá sigamos